Hoy les traigo una de las historias más perturbadoras de mi infancia, así que prepárense. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en Instagram en mi cuenta de kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional, tenemos cuenta en TikTok de kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero, como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. La historia inicia con una niña que estaba llorando en un parque, hasta que llega alguien preguntándole que por qué está llorando. Ella dice que se mudó hace poco y no tiene amigos en la zona, pero él le dice que ahora ellos podrán ser amigos. Ella se alegra mucho. Ella dice que se llama Otome, y aquí conocemos al prota llamado Kazuki y su hermanita menor llamada Rinka. Estas tres amistades crecen juntas, compartiendo muchas experiencias hasta el punto de llegar a la edad de estar en secundaria, donde Rinka la felicita por entrar antes que ella. Más tarde los tres se sientan a descansar un poco. Otome le pregunta al prota si aún no se le ha ocurrido nada. Él confirma que no, que por más que lo ha pensado, no hay nada que le gustaría hacer. Otome le dice que debería pensarlo bien, ya que un año se pasa rápido. En eso Rinka cambia totalmente el tema, preguntando si se acuerdan en aquel momento donde querían saber con quién de las dos se casaría su hermano. El prota se sonroja y le dice que obviamente no la elegiría a ella porque es son hecha, pero la linda Otome le dice que si quiere pueden ir al mismo instituto, ya que no le gustaría estar sola. Esto los deja pensativo a los dos y Rinka dice que hay un ambiente romántico que ni te imaginas, a lo cual el prota la regaña. El prota le da la razón y le dice que le gustaría estar siempre a su lado. Esto la sonroja, dejándola muy sorprendida. El prota se puso muy tímido y trató de decir que desde hace tiempo le gustaba, pero no pudo completar la palabra. Pero en ese momento, en los pensamientos de Rinka, se da cuenta que él se quedó sin palabras, que aquellas personas que se creen el centro del universo en realidad son más que seres inferiores, a lo cual hace pensar que ella está tramando algo. Al día siguiente, cuando el prota estaba descansando plácidamente, es despertado ferozmente por Sonechan. Ella muy plácidamente le da los buenos días. El prota hace lo que puede para poder liberarse, hasta que repentinamente llega Otome y presencia todo, lo cual la hace enojar mucho. Otome le dice que no puede creer que se pongan a hacer esas cosas tan temprano. Rinka, muy apenada, pide disculpas. En eso notan que el prota tiene la corbata desacomodada y Otome, sin pensárselo dos veces, se la ayuda a arreglar. Pero en eso Rinka dice que el ambiente se siente muy caliente y que parece que fuera una pareja matrimonial, lo cual pone muy nervioso a Otome. Ya cuando iban de camino al colegio, ambos empiezan a fantasear de cómo sería su vida si fueran novios. Más tarde, cuando finalizaron las clases, el prota iba caminando solo hacia su casa, pensando que Rinka y Otome debieron avisarle que se iban adelante. Pero el prota se percata que más adelante se encontraba Otome, y no precisamente sola, estaba con un tipo raro que se le acerca muy confianzudo. El prota queda muy aterrado, y más cuando los ve irse juntos. El prota corre rápidamente para rescatar a su amada, pero en ese momento es noqueado por Rinka. Ella le pregunta si lo asustó, y el prota solo puede pensar en Otome, diciendo que estaba por allá. Pero al percatarse un poco más, se da cuenta que ella no está. El prota se pone a pensar y concluye que seguramente se confundió. Al otro día, el prota revisa su buzón y se da cuenta que tiene una correspondencia. Se da cuenta que es un DVD, el cual pone a reproducir en su computador. Al revisarlo más detalladamente, se da cuenta que es un hidrógeno. El prota se empieza a emocionar, ya que el video se ve de buena calidad. En ese escucha la voz de una chica diciendo que recuerde lo que le prometieron, y el tipo raro le dice que no se preocupe. En un punto, el prota se da cuenta que la chica es Otome y queda totalmente desesperado. En el video ya dice que solo iban a mirar y que no iban a hacer nada más, pero al final termina dando su primera bendición. En un punto ella piensa que todo es un sueño y que al abrir los ojos va a despertar y se irá a los brazos del prota, pero al parecer se está dando cuenta que no es así, y el prota lo único que podía hacer era observar todo lo que había ocurrido. Al día siguiente, el prota se encuentra pensativo en su habitación, pero repentinamente llega Otome para ver si él estaba despierto, pero él la mira con cara de traumado. Ella solo le dice que se lave la cara, que se ve terrible, pero en sus ojos se puede ver que la está pasando mal. Pero el prota lo único que hace es llorar. En mi opinión, debió haberle dicho algo o buscar una forma de cómo ayudarla, pero prefirió no decir nada. Más tarde le llega otra encomienda y al parecer es el volumen 2 de lo que ya sabemos. Dicen que estos DVDs eran entregados entre semana. A la pobre le tocaba hacer un montón de cosas que unos viejos le pedían. Prácticamente aguantaba todo. Otro día, cuando llega a su casa, se da cuenta que Otome está dentro, pero con solo escuchar su voz se aterroriza. Ella dice que ha pasado un tiempo sin verlo y que Rin le pidió que cocinara para ellos, así que le pregunta a Kazuki que qué quiere comer, pero él simplemente se levanta y sigue su camino, ignorándola totalmente. Solo imaginar el choque de ver al amor de tu vida dar sus oraciones con otros tipos debe ser de lo peor. Tiempo después ya íbamos en el 10º video. Estos DVDs no dejaban de llegar y el prota se dio cuenta de ver este último que Otome ya no era la misma. Ahora se le notaba muy feliz y era ella la que pedía las bendiciones, y con solo escuchar cómo Otome pedía las oraciones lo ponía furioso. La linda Otome ya se había perdido, y cuando le preguntaron por el prota, ella dijo que ya no le interesaba y que ahora solamente iba a ser de ellos. Para el prota, esta fue la gota que rebosó la copa. Tomó la PC del computador y la reventó contra la pantalla. Salió corriendo de la casa mientras su madre le preguntaba que para dónde iba. El prota se preguntaba que por qué lo hizo, que por qué se convirtió en eso. Él se preguntaba si se querían tanto, por qué pasó eso, que ahora todo es una locura y ya no sabe qué hacer. En otro ángulo tenemos a Rin preguntando si ha traído lo que pidió, y en eso vemos que es el mismo viejo que se había ido con Otome, que al parecer le está entregando los DVDs que le han llegado al prota. Él le pregunta que para qué los quiere y ella solamente dice que es para uso personal, pero ya sabemos lo que estaba haciendo. Él dice que está bien y le pide si pueden ir a aquel lugar. Ella queda sorprendida al escuchar que es el lugar donde tuvieron la primera bendición.
y al parecer le gusta la idea. Él le dice que será todo un espectáculo, ella le dice que le ataca la nostalgia y si todavía se acuerda, y finalmente llegan al parque donde todo inició y le dice que pueden usar ese baño. Lo que no tenían previsto era que el prota los había visto y claramente reconoció al viejo y a su Onechan. Ya en el lugar la Onechan le pide bendiciones al viejo y el prota lo único que pudo hacer es sentarse y escuchar todo lo que estaba pasando. El tipo le dice a Rinkan que lo que ha hecho es un poco cruel, ya que ha entregado a la pobre Otome a un grupo de oradores y eso es muy maldadoso. Finalmente el prota se ha dado cuenta que era Rinkan la que le estaba entregando los DVDs y ahora ya no sabe qué es lo que está sucediendo, pero repentinamente recibe un golpe por la espalda dejándolo inconsciente. Más tarde vemos el cuarto del prota y lo vemos a él acostado. Él se levanta desorientado y en eso ve que su Onechan se está llevando su primera bendición. Él se levanta asustado pero se da cuenta que está inmovilizado. El prota le pregunta que por qué lo está haciendo. Rin le dice que es culpa suya y si recuerda cuando eran más jóvenes que desde ese momento estaba enamorado de él y que en esos tiempos lo obligaron a tener una bendición. El prota entre lágrimas le dice que cómo pudo ocurrir eso. Ella le dice que no era justo que Otome y él pareciera que fueran la pareja del siglo mientras ella debía tener oraciones, pero ahora cambiaron las cosas ya que Otome tomó su lugar y ella se quedará con el prota. Pero lo más mortal es cuando le muestra una prueba de la semilla de la bendición y le dice que al parecer Otome está bendecida. Rinkan le dice que ella será la que tendrá su bendición. Ella le dice que si lo entiende y que en el mundo no todo es color de flores. El prota dice que ahora puede ver todo claramente, como si estuviera en el retumbar de Eren. Ella le dice que no se contenga y que continúen, donde el prota accede a sus sentimientos. Al día siguiente, ella le dice que ha perdido todo lo que amaba y que ahora solo será de ella, que ahora ella será su dueña. Pero repentinamente vemos como el prota salta de la cama gritando, se siente muy agitado y por lo que vemos en la foto formó una familia con Otome, hasta tiene una hija. En eso vemos como ella entra llamándolo y Otome le pregunta que si le ha pasado algo. Él pregunta que si es Otome y ella le dice que por qué la llama por su nombre. Él claramente se ve preocupado y ella trata de tranquilizarlo. Le pregunta que si ha tenido una pesadilla. El prota reacciona y se dan cuenta que se han casado, dándole así un gran abrazo a ella y a su hija. Y en teoría debería ser un final feliz. Más tarde Otome y la hija salen de la casa y le dicen al prota que van a salir a hacer unas compras, así que se despiden felizmente de él. Él nuevamente entra a la habitación con intención de seguir durmiendo, pero reacciona al ver que en una de las esquinas había un CD y claramente ya sabemos qué es lo que va a pasar. Él muy inocente lo pone en el computador para ver su contenido. Él se da cuenta que es su habitación la que está en el video y nuevamente vemos a Otome con estos tipos raros. Se escuchan las conversaciones que al parecer la hija es de uno de ellos. Ella está alegre y dice que en la próxima le presentará a su verdadero padre. Ella al final no muestra una pizca de arrepentimiento y en el lugar se compite de quién será el próximo hijo. Finalmente en el parque donde todo empezó, Otome y la niña llegan a casa. La niña felizmente saluda a su papá mientras Otome le pregunta si le ha pasado algo. El prota se limita a decir que nada ha pasado y les da la bienvenida. Con el CD oculto le pide al universo que por favor lo levante de ese terrible sueño. El final claramente es muy triste. Tenemos a un prota cobarde que no pudo afrontar los problemas desde un principio y como vemos alargó la situación hasta el matrimonio. Tal vez si hubiera actuado cuando se debía las cosas serían diferentes. También me dejó decepcionado Otome que ya aún habiendo formado una familia con el prota decidió seguir con su vida oculta, adicionar de mantener esa mentira y convencer al prota de que la niña era su hija y que el hijo que estaba esperando también era de él. Ya para finalizar, como moraleja, nunca permitas que un viejo se acerque a tu chica. Y bueno, no siendo más, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.